Hola, hola mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga y su presencia santifique nuestras vidas y nuestros hogares en este día. Quiero hablarles de un tema cuya consecuencia es la que estamos viviendo hoy día. Se trata del pecado. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios creó al ser humano, lo creó en un estado de perfección. Tanto así que dice que el ser humano era hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. ¡Qué altísima dignidad! Y en el capítulo 2, versículos 15 al 17 de Génesis, también dice la Biblia que Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que lo administraran y lo labraran. Pero lamentablemente en el capítulo 3, versículo 6 del mismo Génesis, la Biblia declara que Eva violentó la orden del Señor, comió del fruto prohibido y también le dio a Adán, quien gustosamente también comió. Al parecer él comió. Y desde ese momento en adelante, la Biblia dice que el ser humano entró en un estado de decadencia cada vez mayor. Tanto así que hoy podemos decir con seguridad que cada generación es moralmente más corrompida que la anterior. El pecado ha traído consecuencias terribles al ser humano, como la que estamos viendo hoy día, y la que hemos visto a lo largo de la historia y la que seguiremos viendo con el paso del tiempo hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero ¿qué es el pecado? Ok, el pecado, según la Biblia, en términos generales, es toda desviación de la voluntad expresa de Dios. Todo desacato de la orden de Dios se traduce como pecado. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor que todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el pecado es la transgresión de la ley, la violación de la ley. En este caso, la violación o el desacato de cualquier ley pronunciada por Dios, de cualquier orden. En este caso conocemos que la ley de Dios está expresa en los 10 mandamientos. En el caso del huerto del Edén, el pecado fue la violación de la ley que Dios le dio a Adán y a Eva, que no comieran del fruto prohibido. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Hay muchas, pudiéramos mencionar muchas, pero por el tiempo solo mencionaremos 4. En primer lugar, el pecado nos hace esclavos de Satanás. La Biblia dice que en esta tierra no hay punto neutral, no puede servir a dos señores. Entonces, cuando decidimos vivir una vida de pecado, nos acercamos y nos sometemos a Satanás. Pero cuando decidimos vivir una vida de santidad, nos alejamos de Satanás y nos sometemos al Señor. Solo esas dos alternativas son las que la Biblia nos presenta, a las que finalmente se reduce todo. O sirves al enemigo de Dios, o sirves a Dios. O lo honras o lo deshonras. Y 1 Juan declara eso, que si tú pecas, todo ser humano que peca se somete al enemigo de Dios. Segundo, la Biblia dice que el pecado nos quita la paz. Isaías 57:20 dice que los que hacen lo malo son inquietos, nunca están tranquilos, son como las olas del mar que van y vienen, porque no hay paz para una persona que violenta la voluntad del Señor. Porque hay un principio de justicia que está en cada uno de nosotros, una conciencia que Dios nos ha dado, a través de la cual nos ayuda a delimitar lo bueno de lo malo. Pero cuando decidimos vivir en pecado, entonces la conciencia no nos deja tranquilos. En tercer lugar, el pecado nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice que nuestros pecados nos hacen separación entre Dios y nosotros. Precisamente por eso, porque cuando hay pecado nos alejamos de Dios, pero cuando decidimos vivir en santidad nos acercamos a Dios. Y finalmente, Romanos 6:23 dice que el pecado lleva a la muerte. ¿Cuál es la solución para todo este drama? En primer lugar, la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, sométete a Dios. Si te sometes a Dios y te alejas del diablo, Él tendrá que huir. En otras palabras, inclina la balanza por el lado de Dios y Dios te dará la victoria. En segundo lugar, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de tus pecados. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. En tercer lugar, hay un pasaje muy bonito en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y estando muertos en nuestros pecados,
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y los quitó de en medio, clavándolos en la cruz. Hay una lista de pecados que tenemos, pero hoy, si nos entregamos a Cristo, no se puede percibir porque está oculta detrás de las manos de Cristo que ha sido clavado en la cruz. Dios te bendiga y ojalá decidamos vivir en victoria sobre el pecado. Feliz día.